Bueno, entonces inicialmente hagan su registro de asistencia, por favor, para que quede confirmación de que están presentes acá en clase. Los que puedan con cámara, los que no, micrófono nomás. No, mi amor, no, te lo juro que no. ¿Qué? ¿Verdad? Es de flojera. Presente, profe Lizeth Botina. Presente Shannon Rosero. Presente Ángela Natalia Montaño. Lizeth Hernández, presente. Luisa Hidalgo, presente. Presente Manuel Sarria. Presente Diego Sandoval. Duván Zambrano, presente. Hable despacito, please. Bueno, entonces habíamos terminado el día de ayer hablando sobre, hemos venido viendo los requisitos, ¿no? Los requisitos de la sociedad. Profe, Dígame. qué pena, tengo una pregunta. Es que Cuénteme. pues ayer no la pude hacer, pero ¿cuál es la diferencia entre objeto y ahí en la otra diapositiva? ¿Qué pasó? ¿Se inundaron o qué pasó? Entre objeto y causa. Verano, el objeto es finalmente la actividad comercial que se va a ejecutar. ¿Listo? Entonces, el objeto ilícito tiene que ver con que se desarrollen actividades que estén permitidas por la ley. En derecho privado, pues, funciona, digamos, el Estado nos brinda unas normas que nos dan, digamos, unas bases de lo que podemos hacer y el resto se regulan, especialmente en el comercio, frente, digamos, a las leyes del mercado. Entonces, en este caso, el Código de Comercio nos dice cuáles son las actividades comerciales y sabemos que eso es lo que significa comercio y es lo que vamos a ejecutar. Entonces, cuando hablamos de objeto ilícito, decimos que no contravenga la ley. ¿Listo? Y la causa es el origen, digamos, que motiva desarrollar ese objeto. Entonces, por eso les hacía la pregunta, digamos, en cuanto a lo que podría ser el objeto y la causa cuando hacíamos un escenario de un establecimiento que brinda, digamos, unos servicios de prostitución. Entonces decíamos, bueno, ¿ahí qué? Hay objeto lícito, hay causa ilícita, ¿ya? Porque nos hablan de que hay muchísimas circunstancias. Entonces, la causa en el derecho comercial es una sola, el ánimo de lucro. ¿Ya? Si la causa está procurando otro tipo de circunstancias como estafar a las personas, por ejemplo, siempre fue la causa de las pirámides, por ejemplo, la causa siempre fue enriquecerse y causar un problema económico por la especulación y la captación de dinero de manera ilegal, a pesar de que el establecimiento se creó o la sociedad se creó frente a un objeto lícito, pues la causa era ilícita porque siempre se buscó fue estafar. Entonces la causa se puede analizar desde ese punto de vista, digamos, cuando lo que se busca finalmente es un fraude a la ley. ¿Ya? Entonces yo puedo iniciar un negocio con un objeto lícito, pero motivado por una causa ilícita. Entonces tienen que concurrir los cuatro requisitos que tenemos aquí, ¿no? La capacidad, el consentimiento y el objeto y la causa lícita. Entonces, más o menos, esa es la diferencia. En algunos contratos, digamos, como en el derecho del trabajo, la causa y el... Mi amor, estás hablando durísimo. Entonces, por ejemplo, en temas como del derecho del trabajo, ¿qué sucede? En esos casos, la causa y el objeto se agotan en sí mismo. Por ejemplo, el ejercicio empresarial es la causa, digamos, de ganar utilidad, de ejercer el comercio, y
el objeto, perdón, y la causa, digamos, es la necesidad de proveerse un sustento llamado salario. Entonces, objeto y causa a veces en el derecho laboral pues se fusionan. En el derecho comercial sí tienen independencia porque el comerciante puede eventualmente tener una causa distinta al ánimo de lucro, digamos. En ese caso, pues aplican unas teorías que tienen que ver con el levantamiento del velo comercial, por ejemplo, para efectos de destapar o perseguir los patrimonios de aquellas personas que utilizan los negocios formales, como las sociedades, para tapar o encubrir negocios irregulares. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno. Bueno, entonces, en nuestra primera clase, pues nosotros vimos así como muy de afán lo que eran los requisitos de la escritura pública. En estos casos, pues en definitiva, encontramos que hay que analizarlos más detenidamente frente a los requisitos, digamos, establecidos en ese artículo 110 del código que nos dice, bueno, cuando usted vaya a hacer la escritura o el documento privado o lo que llamamos entonces el acto mismo de conformación de la empresa, el contrato de sociedad, pues entonces vamos a tener en cuenta los siguientes requisitos. Primero nos dice pues que debe establecerse el nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Inicialmente, pues, vamos a decir que si es una persona natural, habrá que establecerse el nombre, el apellido, el estado civil, el documento de identificación, ya sea, digamos, una cédula, un NUIP o un NIP, de acuerdo en la época en la que hayamos nacido, pero especialmente también la nacionalidad. ¿Por qué? Porque la participación de extranjeros en una sociedad puede condicionar a su nacionalidad misma, es decir, a establecer cuáles son los intereses, digamos, incluso el régimen tributario, eventualmente para sociedades netamente colombianas, puede darse el lugar a unos beneficios tributarios que no las tienen las sociedades en las cuales haya mayor participación extranjera. Entonces, tener en cuenta ese tema. Y si es persona jurídica, pues deberá indicarse la forma en la que fue creada, digamos, la escritura pública, el decreto en caso de que sea de participación pública, etcétera, el acto constitutivo de su existencia, y ese lo vamos a encontrar lógicamente en el certificado de existencia y representación legal que emiten las cámaras de comercio. Perdónenme aquí. Importantísimo el tema del nombre de la sociedad. Entonces, el artículo 110 nos dice, usted debe establecer correctamente el nombre y habíamos anticipado de que eso tiene unas consecuencias. Entonces, cuando se trata de una sociedad colectiva, el nombre siempre debe venir precedido de una razón social. Entonces, recordemos que nosotros hablamos que en materia de nombres de sociedades comerciales había razón social y denominación social. La razón social hace alusión a las personas que integran la sociedad y la denominación social hace alusión a la actividad económica. Entonces, hay unos tipos de sociedades que por su forma de sociedad pues deben usar razones sociales y otras que pueden usar denominación social y otras que pueden usar cualquiera de los dos. Ya vamos a ver ejemplos. Entonces, se debe nombrar, digamos, la sociedad colectiva, que es una sociedad de personas y especialmente de responsabilidad ilimitada, es decir, que los socios responden con su patrimonio propio por las deudas sociales. Se debe establecer que el nombre vaya seguido de expresiones como y compañía, hermanos o hijos, ¿ya? U otras similares como herederos de, ¿ya? Sucesores de. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque generalmente una sociedad colectiva, por ejemplo, nos dice, bueno, en las sociedades colectivas suelen ser, por ejemplo, en el caso de los bufetes de abogados, o especialmente esas sociedades surgieron como
una respuesta a los negocios familiares. Entonces, por eso es hermanos de, pero lo que lo caracteriza es que el nombre es, por ejemplo, Vallejo Hermanos tal, ¿listo? Entonces, o, por ejemplo, Carlos Velasco y compañía, o, digamos, Fabián Rosero e hijos. Entonces, busca es mostrar de que es la persona quien fundó esa empresa o los miembros de la sociedad los que hacen especial esa sociedad. Palabras más, palabras menos, el nombre de la sociedad está constituido por un goodwill, ¿ya? Algo que tiene valor dentro de esa sociedad. Las sociedades en comandita, pues ustedes saben, son sociedades mixtas que tienen socios colectivos y socios inversores, y esas sociedades tienen que ir con las siglas S en C cuando se trata de una sociedad en comandita simple, o SCA cuando se trata de una sociedad en comandita por acciones. Entonces, estas pueden usar ya razón social. Siempre deben usar, perdón, razón social en razón a que existen unos socios gestores que son los que ponen, digamos, el nombre comercial y seguido ya por esas siglas. Un ejemplo, yo no sé si ellos ya se cambiaron, pero todos esos almacenes Cuellar de la ciudad, Plutarco Cuellar, SNC, ya era una sociedad por comandita. Entonces, está el nombre, la denominación social de quien fundó la compañía y seguido por esas siglas. La limitada, lógicamente, hace alusión a una sociedad de responsabilidad limitada y en consecuencia, pues, obligatoriamente nos vamos a enfrentar a establecer que debe llevar las siglas limitada o LTDA, con una advertencia: si por error se omite estas siglas, cambia la responsabilidad de los socios, se vuelve ilimitada. La anónima, como su nombre lo indica, es una sociedad netamente de capitales, en consecuencia su nombre va a ser denominación social, es decir, por su actividad económica, Ecopetrol, Bancolombia S.A., digamos, son netamente de capitales, en consecuencia es denominación social. La limitada tiene la virtud de tener la posibilidad de colocarle razón social o denominación social, las hace igualmente. La sociedad por acciones simplificadas, pues debe establecerse con la sigla Sociedad por Acciones Simplificadas o SAS, ¿ya? Y la empresa unipersonal, que hemos dicho, no es una sociedad, pero, digamos, conforma una persona jurídica independiente en la medida que rompe, digamos, el patrimonio en un patrimonio propio y un patrimonio comercial, pues debe estar seguido de la sigla empresa unipersonal o EU. Entonces hay un consorcio que presta los servicios de salud para los docentes, y uno de los miembros del consorcio se llama Unimap EU, empresa unipersonal, ¿no? Que es una empresa de salud dedicada a prestar servicios a los docentes del magisterio. Es importante que advertir que en las sociedades limitadas o en las sociedades por acciones simplificadas o en las sociedades anónimas, omitir esa palabra pues tiene un perjuicio grande en la medida que puede inducir a mutar, cambiar, transformar el régimen de responsabilidad de la sociedad. Entonces, si uno comete un error allí en la escritura, pues va a enfrentarse a unas situaciones graves desde el punto de vista de la responsabilidad. En cuanto al domicilio de la sociedad, ya les había manifestado, el domicilio de la sociedad tiene que ver con el asiento de los negocios de la empresa, que puede haber domicilios principales y domicilios sucursales, pero en todo caso, para determinarlo, pues nos dice la norma, lo puedo hacer donde esté ubicada la Cámara de Comercio, donde se debe inscribir la escritura pública, los actos de nombramiento, las reformas estatutarias, o por el juez competente, ¿ya? En caso de algún conflicto.
Y en el caso de la sociedad por acciones simplificadas, donde, digamos, se reúne o donde están asentadas sus directivos. Entonces yo les colocaba el caso de Avianca y les decía, bueno, tenemos el edificio Avianca, un edificio enorme en Bogotá, con su logo, con sus cosas, donde funcionan la mayoría de sus oficinas, pero su domicilio social queda ubicado en Barranquilla. Allá es donde se reúnen sus autoridades o donde están pues dispuestas sus autoridades principales. ¿Listo? Así la mayor cantidad de oficinas pues queda en otra ciudad. ¿Esto para qué es importante? Pues porque es el lugar donde se deban cumplir los negocios, los contratos o para decir dónde es que lo van a demandar a uno. ¿Listo? Si uno es empresario, eventualmente le van a decir, listo, la demanda es en el domicilio de la empresa, entonces es para definir eso. En los grandes negocios nacionales a veces hay sobrecostos porque justamente cuando tenemos que desatar algún conflicto, pues tenemos que hacerlo en el lugar donde está el domicilio de la empresa. El objeto social, ya dijimos, tiene que ser un objeto lícito, pero digamos, debe determinarse de manera clara, digamos, para algunos tipos de sociedades. Ya miramos que si la sociedad es una microempresa o una SAS o una empresa unipersonal, no es necesario determinar un objeto social en la medida que se puede colocar objetos sociales indeterminados, como por ejemplo, esta empresa se dedicará a cualquier actividad lícita. Entonces, basta con esa enunciación y fácilmente la sacamos. Y para las sociedades tradicionales, cuando no sean empresas, microempresas, pues deberá establecerse de manera clara las actividades que se van a realizar, actividades principales y actividades secundarias que vaya a realizar la actividad. ¿Listo? Eso tiene que estar definido conforme a las actividades comerciales que están en el código, pero especialmente deben ser determinables, ¿ya? Porque puede incurrir un objeto ilícito por indeterminación del objeto. Por ejemplo, en la medida que uno dice que es determinado, en la medida de que es posible física y jurídicamente realizarlo. Entonces yo voy a hacer una sociedad y le coloco que me dedicaré al tráfico de mercancías, digamos, interestelar, por ejemplo. Entonces, no hay ni siquiera viajes comerciales al espacio, entonces mucho menos vamos a poder hacer de esa manera. Entonces puedo generar una expectativa de negocio que no existe, que no es posible determinarlo y en consecuencia incurre en objeto ilícito. Todo, aquí hay una situación y yo les advertí al día de ayer, todo lo que diga el objeto social pues permite a la sociedad desarrollarse. Si suscribe un negocio por fuera de su objeto social, también genera otro tipo de responsabilidad. Entonces, si yo genero un negocio por fuera, incurro en objeto ilícito eventualmente o genero responsabilidad ilimitada respecto de negocios que no están amparados por ese objeto social. Por eso es que hoy por hoy se escoge mucho la SAS, porque uno puede finalmente establecer un objeto indeterminado. Entonces, ahí yo no tengo mayores preocupaciones. Y pues es importante tener claridad, digamos, sobre ese escenario de los objetos, ¿no? Porque eso habilitaría pues el ejercicio de cualquier tipo de negocio y evitar generar pues responsabilidades adicionales. Ya les recordaba yo que tanto en la microempresa como en la SAS yo puedo colocarle estas siglas. Por ejemplo, objeto social podrá realizar cualquier objeto lícito de comercio. ¿Listo? Y en la SAS también actividad civil. Otro requisito de esta escritura o de este documento privado, pues es el capital social. Entonces, habíamos hablado que el capital social es un elemento importantísimo porque es un elemento esencial de la sociedad en la medida que mediante este capital, pues se busca lograr ese ánimo de lucro.
Entonces, tenemos que establecer de que existe o debe establecerse en esa escritura de manera obligatoria, ¿ya? Cuánto y cómo se va a pagar ese capital. ¿Listo? Entonces, primero diremos que depende del tipo de sociedad, pues debemos pagar o concurrir hasta con un cierto porcentaje de lo que es el capital. Entonces, en las sociedades colectivas, por ejemplo, en las sociedades limitadas y en las sociedades por colectivas simple, no es por comandita simple, perdónenme yo aquí la corrección. Sociedades en comandita simple. Deben pagarse los aportes al momento de su constitución o antes, si es posible. ¿Listo? Entonces no es una circunstancia, digamos, que es dada a pactar en el contrato, sino que yo debo, como sea, ¿ya? Como sea, establecer, digamos, cuál es el valor que se pagó y pagarlo. ¿Listo? Dejar constancia de que ya se pagó. En las sociedades anónimas y en las sociedades por comandita por acciones, digamos, en lo que tiene que ver con la parte accionaria, pues yo debo pagar mínimo la tercera parte del capital, ¿ya? Y en la sociedad anónima, digamos, tengo un plazo mínimo, máximo de 1 año para pagar este capital. De manera que si tomo por opción esta circunstancia, pues definitivamente tengo que cumplir con ese pago. De lo contrario, puedo ser excluido de la sociedad. Y en la sociedad, por acciones simplificadas, o sea, las SAS, definitivamente, pues, debo hacerlo en el término de 2 años. Bueno, como les decía, en el capital social, pues hay varios tipos de enunciación o digamos cómo llamarlo de los tipos de capitales o cómo se divide el capital que uno aporta. Pero bueno, antes de entrar a esto, sí me gustaría que miremos, digamos, qué tipos de aportes se pueden hacer desde el punto de vista de una sociedad. Entonces vamos a decir que en una sociedad yo puedo hacer distintos tipos de aporte. Por ejemplo, cuando hago aportes en moneda extranjera, se establece que obligatoriamente en la escritura yo debo dejar, digamos, anotación de que eso deberá pasarse ya a el valor, digamos, real de acuerdo con la tasa representativa del mercado y transformarlo a pesos. ¿Listo? Todo negocio, todo contrato en Colombia debe hacerse en moneda local y en caso de que se dejara en moneda extranjera, pues se tendrá en cuenta la tasa representativa del día en el que se paga. ¿Listo? Para tener claridad sobre esos puntos, sobre ese valor. Yo lo puedo hacer en efectivo, como un bien fungible. El bien fungible significa que es un bien que debe destruirse para efectos de hacerlo efectivo. Puedo hacerlo también con pago de algún título valor, como un cheque, ¿ya? Pero también puedo hacer aportes en especie. Los aportes en especie han sido definidos en el Código Civil como aquellos que se dan en bienes y servicios. Entonces, en materia de aportes para las sociedades comerciales, existen pues distintas tipologías de aportes en especie. Entonces, yo puedo hacerlo desde el escenario de los bienes sujetos de registro y no sujetos de registro. Entonces, frente a los que no son sujetos de registro, como una estantería, un equipo, mercancía, pues yo lo tengo que hacer o establecer claramente en el estatuto, en esta escritura pública, pues lo que es su valoración. Es más,
cuando se trata de sociedades de economía mixta o sociedades sujetas a vigilancia de la Superintendencia Nacional de Sociedades por el capital que manejan, debe haber un avalúo previo. Eso es importantísimo. O sea, no puedo llegar y decir, listo, traje estas 5 cajas de mercancía y cuestan 500.000 pesos, ingresan a la sociedad. No, debe establecerse un avalúo técnico por parte de un perito y apoyado en la superintendencia para poder recibirlo. Entonces, puedo aportar un establecimiento de comercio, que ya les he dicho, es un conjunto de bienes organizados por el empresario para ejercer empresa. Puedo entregar derechos de propiedad industrial, listo, como los derechos derivados de una patente o un modelo de utilidad, que es cuando yo utilizo cojo un invento que ya existe y le doy una nueva posibilidad, una nueva función. Pero también le puedo dar aportes de otras sociedades. ¿Cómo así? Una sociedad puede ser dueña de acciones de otra sociedad. Les decía sobre la importancia de esas autorizaciones que da la Junta Directiva para efectos de eso. U otros bienes apreciables en dinero, como ¿cuáles? Los créditos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, listo, yo no tengo dinero en efectivo en este momento, pero le puedo subrogar unas deudas que me deben, ¿ya? Yo soy acreedor de unos títulos, unos créditos, usted lo puede cobrar sociedad a su favor y me hace socio. Entonces yo puedo pagar con algún tipo de crédito, con algún título valor, donde conste esas situaciones. Profe, Cuénteme. bueno, dado el caso de que ya la empresa funcionó y hubieron pérdidas, pero los aportes que se hicieron fueron en dinero en efectivo. Y cuando la empresa pues se liquidó, digamos que se devolvieron pues se regresó cierto dinero, porque pues quedó como, pues se entregaron ciertas cosas. Entonces, no se volvió a entregar el dinero en efectivo, sino que se entregó mercancía. ¿Eso se puede o necesariamente se debe entregar de la manera como pues uno lo hizo al principio cuando A ver, comenzó? repítame el escenario porque me perdí en una parte. A ver, usted me dice, los aportes se hicieron netamente en dinero, en Ajá, capital. Listo. Y posteriormente se liquidó. sí, Y quedó algún remanente para repartir entre los socios. ajá. Y ese remanente, ¿qué hizo el liquidador, mejor dicho, con ese remanente? Entregó mercancía, pero, o sea, uno entregó mercancía y la otra es que entregó la mercancía en, digamos, avaluada en el precio, más no en el costo. Ya, pues verá, que yo, digamos, desde el punto de vista netamente jurídico, cuando uno hace una liquidación de una empresa de estas, pues inicialmente diría que el liquidador pues tiene que agotar el ejercicio comercial, ¿no? Si bien con la liquidación se entendería que ya no se puede ejercer el comercio, cuando quedan, digamos, esos remanentes del ejercicio comercial, como serían mercancías, pues él debería provocar inicialmente es la venta de esos y hacer el reparto en dinero. ¿Ya? Si ya no lo hizo así, digamos, pues tuvieron que haberlo aceptado los socios y si lo aceptaron, pues lo aceptaron al precio que el liquidador lo propuso. ¿Ya? Entonces, lógicamente, las mercancías debían ser evaluadas, digamos, entre comillas, pues, pensaría yo al costo, porque finalmente se entregarían es para que se pueda generar esa enajenación, ¿ya? No al precio comercial, porque si se lo vendía al precio comercial, pues está presumiendo de que los va a poder enajenar y justamente la empresa pudo haber dejado de funcionar por esa situación, porque no pudo continuar con el ejercicio comercial. Entonces, realmente, digamos, al momento de la liquidación, el liquidador tiene esas dos opciones, continuar, digamos, terminar con el ejercicio, digamos, con las existencias, o hacer un avalúo sobre el cual se va a permitir que se reciban esos bienes por parte de los socios, digamos, que quedan. Entonces,
ahí sí difícilmente, digamos, si lo recibieron, usted me dijo que lo recibieron al costo o al precio comercial. Al precio comercial. Entonces allí, por ejemplo, pues ya los socios aceptaron esa circunstancia y pues sí los perjudica ya, porque presupone de que esa mercancía tiene salida o no, como sea, y no siempre es así, ¿ya? Porque se supone que la contabilidad de la empresa se hace sobre el valor al costo, no sobre, digamos, el resto son ingresos. Ese valor es ingresos, entonces la valoración, digamos, previa es la contable. No puedo yo, digamos, entregar un bien, más aún como remanente en proceso de liquidación, a un valor comercial, pues porque debía haberse puesto de acuerdo, digamos, todos los socios a qué valores que iban a recibir, digamos, ¿no? Eso ya sería como un tema de que acordaron entre ellos. ¿Listo? Gracias. Bueno, entonces les decía, hay varios tipos de aportes, entonces, cuando se trata de bienes inmuebles, por ejemplo, pues es obligatorio que sea por escritura pública. Entonces, si lo que voy a aportar, así sea en una microempresa, así sea en una SAS, es un bien inmueble, pues obligatoriamente me toca llevar eso a escritura pública, porque si no, de lo contrario, yo no podía garantizar, digamos, esa transferencia del dominio de una parte a otra, ¿ya? Y tener mucha claridad cómo es que se transfieren estos bienes. Y yo les pongo un ejemplo de cómo una sociedad hizo una transferencia y a veces por la informalidad en la que se hacen las cosas para evitarse costos, pues se ocasionan problemas. Entonces, una sociedad agrícola de transformación era dueña de un lote, ¿listo? Pero esa sociedad agrícola de transformación tiene una característica y es una sociedad que es mixta desde el punto de vista de que es de responsabilidad limitada, pero es mixta porque es en consideración a las personas. Yo les decía, esa sociedad agrícola de transformación es una sociedad en consideración a estas personas, pequeños productores que se asocian para poder transformar sus productos y enajenarlos. Resulta que esta sociedad vende un bien a un tercero, vende el lote y se transforma en una SAS. ¿Listo? Entonces comete un error porque, digamos, al momento, digamos, de vender, perdónenme, así no fue. Se transforma en una SAS y vende un bien. ¿Listo? La SAT era dueña de un lote y se transforma en una SAS y vende el bien. Y comete un error. En sus estados contables no deja claridad que ese bien pasó de la SAT a la SAS y en eso la procedió a venderla. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo hago una transformación social, eso si lo alcanzamos a ver, pues hablaremos más adelante, pues definitivamente yo tengo la posibilidad o el deber de pasar todos mis estados contables. Entonces, acá lo que hacen es transformarse sin establecer esos movimientos contables y no alteran ese inventario, esos estados contables. En consecuencia, ¿qué realizan? Pues una venta de bien ajeno y luego esa persona que compra el bien se ve enfrentada a un problema porque la persona jurídica que se la está vendiendo es otra diferente a la dueña, ¿ya? Porque en realidad la SAT era una persona jurídica y la SAS otra, aunque materialmente se transformaron la una en la otra, pues se causa un problema, digamos, de transferencia de los bienes en lo que es la tradición. Cuando uno compra un bien inmueble, pues tiene que estar seguro de que quien se lo vende es el dueño, entonces si no se causa lo que se denomina la falsa tradición. Y ahora tocaba un problema gigantesco porque este lote se iba a utilizar para un proyecto de regalías. Bueno,
en general. Pero a lo que quiero llegar en este ejemplo es que es importantísimo y necesario determinar que cuando es un bien inmueble se haga de correcta manera y se haga mediante formalización en instrumentos públicos mediante una escritura pública, porque de lo contrario, si yo hago una SAS y voy a donar una casa o un local comercial, mi aporte es eso, un bien inmueble, y solo lo hago de esa manera en el documento privado, pues no va a tener ningún valor, ¿ya? Entonces eso queda como simbólico y luego yo me puedo hacer el loco y vender mi bien, porque no hice una transferencia adecuada del dominio. Entonces, cuando sea de esa manera, pues tengo que hacerlo por escritura pública. Y hay otro tipo de bienes sujetos a registro concretos, como los vehículos, las naves, las aeronaves, las embarcaciones, los establecimientos de comercio, que yo tengo que llevar no solo entonces la escritura pública a Cámara de Comercio, sino tengo que llevarla a cada una de esas. Si lo que voy a donar es un camión para transportar la mercancía o para vender los productos, entonces tengo que llevar eso a la Secretaría de Tránsito para efectos de que eso pueda materializarse. Frente a los aportes de industria, yo les había advertido de que se trata una facilidad o una forma de entrar a participar de una sociedad. Sin embargo, en la escritura pública frente a los socios industriales, pues debe establecerse cuál va a ser la modalidad en la que van a entrar, si es una modalidad con estimación o sin estimación de valor. ¿Esto qué quiere decir? Que el socio, digamos, inicialmente no tiene los mismos derechos que un socio capitalista o que aporte, pero en síntesis no puedo yo tenerlo, digamos, como socio directamente, sino que al final del ejercicio él será recompensado por su trabajo elaborado o se convertirá en acciones o en cuotas o partes de valor que le van a permitir entonces convertirse en un socio capitalista. Entonces, muchas veces, digamos, hay socios que tienen esas dos naturalezas. Entonces, un socio que hace un aporte de industria, digamos, en la medida que es el que va a trabajar, el que va a hacer las cosas, pero también un aporte como socio capitalista. Entonces, en esa manera, el socio o el aporte industrial será remunerado de una manera y las utilidades dispuestas por parte del aporte en dinero, pues se pagan de esa manera. Entonces, si uno logra tener esas dos calidades, pues eventualmente va a recibir mayores utilidades que un socio capitalista. Importante tener en cuenta que ya lo mirábamos en el número de socios, pues es un socio que puede estar en la sociedad, pero que no tiene, digamos, valor inicial. Por ejemplo, en el momento de participación de las asambleas generales, pues solo tiene voz, no tiene voto. No tiene participación en juntas directivas, entonces eso le pone unas restricciones. Entonces, por ejemplo, el socio industrial solo participa de las utilidades, no participa de las pérdidas, ¿ya? Tiene derecho a estar en la asamblea o en la junta, pero no tiene voto. Y solo será, digamos, valorada su situación al final del ejercicio en dos formas: con el pago de un valor por su trabajo, que no tiene que ver con temas de utilidad, digamos, netamente, o transformación de ese aporte en acciones para que se convierta finalmente en un socio capitalista. Hay que tener en cuenta que este socio industrial, pues, tiene algunos derechos como los demás socios, por ejemplo, a vigilar, digamos, de pronto controlar un poco el tema de la sociedad desde el punto de vista, digamos, contable, hacer, digamos, control fiscal, digámoslo, del manejo de la sociedad. Importante que si no se paga la sociedad, no se pagan estos aportes de los que hemos venido hablando en el tiempo estipulado o conforme lo señale pues el estatuto, pues evidentemente yo puedo excluir al socio
digamos, o sancionarlo o reducir su participación al monto de lo pagado. Pues de lo contrario, entonces yo permitiría que una persona se lucre por una participación que finalmente fue solo pagada en un porcentaje. ¿Listo? Bueno, tener en cuenta que cuando yo entrego esos aportes a la sociedad y así lo establezco en la escritura, pues si ya los aporto, esos no hay lugar a reembolso, sino en el momento de la liquidación o cuando haya disminución del capital social. ¿Listo? Bueno. Hola. Liz, ¿le puedes escribir al profe? Dice que lo esperemos que se le cayó el internet. Dile que deje ahí nomás.
Bueno, muchachos,
Niños, pasarán buena Semana Santa. Hasta aquí llegó la clase. Gracias, Liz. Reproductiva Gracias, Lili, lo mismo. clase. Bye. Chao. Suerte. Chao, gracias.